Rara vez yo me voy a referir a movimiento periódico. Yo le voy a hablar movimiento armónico, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Periódico, ¿qué significa algo periódico? Que se repite, ¿no? ¿En qué? En un periodo, en un tiempo, no sé. Tiempo, bien. Antiguamente el periódico era semanal, o sea que todos los domingos llegaba el periódico eh, impreso. Y después el periódico se convirtió en diario. ¿Por qué? Porque se Porque entregaba se lee todos los días. diariamente el informativo escrito, por así decirlo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a hablar de movimiento periódico porque vamos a estudiar los distintos tipos de movimientos, ¿sí?, que se repiten en el tiempo. Entonces, lo que vamos a hablar primeramente es de oscilación, ¿sí? Es decir, ¿qué es una oscilación? Es cuando un cuerpo va desde un punto, sale de un punto de equilibrio, y significa oscilar que va desde este punto de equilibrio, que tengo acá, que va a ir una distancia, nosotros le vamos a llamar hacia la derecha, y una distancia hacia la izquierda. En este caso va a ser menos A, si tengo el I. Pero siempre va a oscilar, valga la redundancia, entre el punto A y menos A. Va a ir y va a volver, va a ir y va a volver. Si cuando yo tengo un sistema masa-resorte, es el principal que vamos a estudiar, en el cual se estira y se acorta, ¿sí? Pasa por el punto de equilibrio y se comprime y luego se estira. Si no hay fricción, si no hay pérdida de energía, ¿qué es lo que pasa? Este movimiento sería perpetuo. Infinito. Exactamente, ¿sí? Eso es lo que pasaría. El tema es que no existe porque siempre hay fricción. Siempre vamos a tener fricción. Visto del libro que es lo mismo, ¿sí? Esto es el apuntecito que les comparto siempre. Como les digo, la oscilación va a ir entre una compresión y un estiramiento, siempre desde un punto. La oscilación, la característica de esta oscilación, es que va a tener una amplitud. ¿Qué es la amplitud? Esto es lo que ustedes tienen que empezar a hacerse el machete o entender. ¿Qué es la amplitud? ¿Sí? ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el máximo desplazamiento, tanto hacia la izquierda como a la derecha, que va a sufrir. No es el total, sino que la amplitud, por así decirlo, es la mitad del recorrido. Por eso que le puse A. Aquí tengo menos amplitud y aquí tengo amplitud positiva. ¿Está claro? La amplitud no es todo. La amplitud es la mitad, por así decirlo, de todo el desplazamiento que va a sufrir la masa. ¿Se entiende? O sea, profe, vendría siendo desde el punto cero lo máximo que llega a la derecha y desde el punto cero lo máximo que llega a la izquierda. Exactamente. Esa distancia le voy a llamar A, que es amplitud. ¿Sí? Luego aparece otro término que es el periodo. ¿Se acuerdan que yo les decía venía de periódico? Periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa. ¿Qué es la oscilación? Supónganse que yo comprimí el resorte. ¿Sí? O sea, yo tengo el cero acá. Yo agarré y lo comprimí a la masa. Voy a borrar esta cochina. Yo lo comprimí. Y o sea, que voy a tener un menos A y un A. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que mi masa, ese redondo, porque siempre los ingenieros nos dicen que somos cuadrados, vamos a hacer redondo. Entonces yo tengo que mi masa, imagínense, estaba en el equilibrio. Yo la comprimí.
y luego la suelto, ¿qué va a pasar? Va a avanzar hacia la derecha, ¿o no? Va a pasar por el punto de equilibrio, se va a estirar el resorte hasta una distancia A, y luego va a empezar a volver la masa, hasta volver a donde empezó todo el movimiento. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda en dar una ida y una vuelta. Una oscilación completa. ¿Me explico? Es decir, desde que la solté hasta que volvió a la misma posición. Entonces, si yo, imagínense ahora, en vez de comprimir, yo lo estiré y lo solté, el tiempo que tarda en ir y volver se llama periodo. ¿Sí? Y la frecuencia es la inversa del periodo. Es decir, cuántas veces en un segundo la masa fue y volvió. Es decir, un hertz se mide en hertz, el periodo es en segundo y la frecuencia se mide en hertz. ¿Qué es el hertz? Si les dice que es un ciclo por segundo, significa que fue y volvió en un segundo. Si son 2 hertz, ¿qué significa? Que fue y volvió 2 veces en un segundo. 3 hertz, fue y volvió, fue y volvió, fue y volvió, 3 veces en un segundo. ¿Sí? 4 veces, 5 veces, es decir, los hertz son la cantidad de ciclos que realiza, es decir, cuántas oscilaciones hace la masa en un segundo. En cambio, el periodo es cuánto tardó en hacer un ciclo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y después surge otro término mágico, no es mágico, ya lo van a entender, que es la frecuencia angular omega, que es muy similar a quién, a la velocidad angular, ¿sí? Sino que le vamos a llamar frecuencia porque va a ir atada a la frecuencia, ¿sí? Que 2pi por f se llama frecuencia angular. Pero estos tres son los más, estos cuatro términos, sino que este tercer término ya les voy a explicar qué es, está relacionado al movimiento, ¿sí? Es decir, la amplitud, que va a ir relacionado con la energía, y el periodo, que es el tiempo que va a tardar, ¿sí? Aquí están las ecuaciones que les decía, ¿sí? Es decir, la relación, la frecuencia es 1 sobre el periodo, es la inversa, y la frecuencia angular es 2pi por f, es decir, 2pi sobre f, ¿sí? El movimiento armónico simple surge, ¿sí?, de comparar el movimiento del resorte, movimiento que sufre el desplazamiento, la masa en la oscilación ida y vuelta, con un desplazamiento en el cual esa misma masa está rotando alrededor del punto O, o sea, alrededor del eje Z, pero el estudio que vamos a imaginar es la proyección del movimiento de esa masa en el eje X. Repito, si yo mirara el movimiento del resorte, dibujo el ojito acá, pestañitas, lo miro al sistema del resorte desde arriba, ¿qué es lo que vería? ¿Qué es lo que tendría? La mesa, tendría la masa, aquí tendría, lo voy a dibujar en otro color, aquí tendría el eje, si lo estoy mirando desde arriba, ¿qué eje sería ese? Z, ¿o no? Si este era el eje Y, y este es el eje X, esto es lo más difícil de explicar y que entiendan. Una vez que entiendan esto, lo demás sale con fritas. Sí, profe, el eje Z. Muy bien. El que
No veíamos antes, ahora el que no vemos es el I. Exactamente. Exactamente. Y esto es el eje X, no el eje Z. Me dijeron el Z y se me transfiguró. Entonces, yo aquí tengo el eje Z. Entonces, si yo mirara desde arriba la masa, ¿qué vería? Que la masa haría ¿qué cosa? Iría y volvería, ¿sí? Pero aparte, ¿qué pasaría? En los extremos, ¿qué pasaba con el sistema masa-resorte allá por la unidad 677 con la energía? ¿Qué pasaba cuando el resorte se estiraba? ¿Qué pasaba con la velocidad? La velocidad era cero y la energía del resorte era Era máxima. máxima. Es decir, y además la fuerza del resorte es máxima, ¿o no? La fuerza del resorte es la máxima estirada. Luego, cuando pasaba por el equilibrio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaba con la velocidad? Era máximo. ¿Y la fuerza del resorte? Nula. Cero, porque estoy en el equilibrio. Y luego, la velocidad era cero y la fuerza era máxima, es decir, la energía cinética era máxima. ¿Por qué hablo de fuerza y no energía? Porque vamos a hablar de, si estoy hablando de velocidad, estoy hablando de aceleración, por lo tanto yo necesito la fuerza. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si esta masita, que imagino acá, voy a buscar otra arriba, que imagino que está rotando a velocidad constante, ¿qué pasaría si yo veo la proyección sobre el eje X? Ya que si yo la viera, lo mismo que arriba. ¿Sí? Yo tengo el eje Z, bueno, lo mismo, para cualquier lado. El eje Z no me influye. Yo tengo el eje Z, yo tengo el eje X, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la masita si yo la veo desde arriba? Sería una onda, profe. Acordate que está girando sobre el eje Z en el plano XY. Va a ir y va a volver sobre el eje X, si lo Va a ir y viésemos va a así. volver, ¿o no? Sí. ¿Lo ven? O Sí. sea, ustedes agarren una pielita, aten una goma y traten de no pegarse en la cara, pero vean la gomita girando enfrente suyo. A ver, ahí prendo la cámara. Es decir, aten una pielita con una goma y pónganla a girar. Si ustedes lo ven desde arriba, desde frente, ¿qué verían? Si estuviera en un plano. ¿Qué haría? ¿Qué es lo Que que va y verían? viene. Que la masita en realidad lo que están viendo es que va y viene. ¿Sí? ¿Se entiende? Es Sí, profe. lo mismo que estoy haciendo que el masa resorte. Va y viene, va y viene. Entonces, con la particularidad que este movimiento armónico simple es muy difícil medir la fuerza instante a instante. Entonces, igual que la aceleración, la velocidad tengo que hacer un cálculo matemático. En cambio, es más fácil imaginar este movimiento de traslación imaginando la proyección de esta masa en el eje X. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que yo estoy imaginando, lo que voy a imaginar, uniendo con la unidad 9, la velocidad está la masita está girando a una velocidad angular constante omega. Es lo que le llamamos nosotros frecuencia angular. ¿Sí? Es una velocidad de giro angular constante. ¿Sí? Entonces, como yo estoy imaginando la proyección, ven acá abajo, la proyección X, ¿cuánto vale? Y aparte yo voy a medir siempre desde el eje X. X va a valer igual a ¿quién? A A por el coseno de tita, si este es tita. Donde X va a ser igual a la amplitud cuando tita valga 0 o valga
pi o 180. ¿Me explico? Porque el coseno va a valer 1 menos 1. Y cuando valga 90 o pi sobre 2, ¿cuánto va a valer x? ¿Cero o no? Claro, claro. Bien. Entonces, ¿qué voy a tener? X es igual a por el coseno de tita. ¿Eso está claro? Trigonometría. La amplitud por el coseno de tita. ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí estamos, profe. Sí, profe. Bien. Luego, si me uno, recuerdo un poco a cinemática circular, omega es igual a ¿quién? ¿A tita por tiempo o no? Claro. Ya, acuérdense que, perdón, sobre tiempo, perdón, no por tiempo, sobre tiempo. Omega era igual a tita sobre tiempo. ¿Sí? Es decir, que tita va a ser igual a ¿quién? A omega por t. ¿Recuerdan? Cinemática Sí. rotacional. Unidad 9. Velocidad por tiempo me da ángulo. Así como velocidad por tiempo me da distancia, velocidad angular por tiempo me da phi. Entonces, esta ecuación me va a quedar que x es igual a ¿quién? A la amplitud por el coseno de omega por t. Ujú. ¿Sí? Profe, esa AX que sale ahí vendría siendo la aceleración tangencial, ¿o no? Claro, no, la aceleración en x. Ah, bien, 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 bien. Siempre en x. Es decir, vos vas a tener como es velocidad constante, ¿tenés aceleración tangencial? No, por eso es que de ¿Qué ahí es tenés? donde sale mi pregunta. ¿Qué es lo que existe si Radial. tenés rotación? La aceleración radial, ¿o no? Ajá, sí, sí, sí. Si te fijas, la aceleración radial es igual a ¿quién? A omega por r cuadrado. Ajá. Fíjate que tienen la misma omega cuadrado por r, si recuerdan de cinemática rotacional. Entonces, es la proyección de la aceleración radial en el eje X. ¿Sí? Bien. Te adelantaste un poquito. Es que me surgió la duda porque ¿Está decía bien? constante, entonces de ahí. No hay drama. Entonces, esta magia no es tan magia. Esta magia sí que aparece de golpe. No es tan magia, sino que les hago el desarrollo matemático acá. La velocidad es igual a ¿quién? A dx sobre dt, ¿o no? Entonces, tengo que derivar esta función. Que la derivada de esta función es igual. Esta es constante, o sea que es la constante por ¿quién? La derivada de esto por la derivada de lo de adentro. La derivada del coseno es menos seno, El- ¿sí? Claro. Menos seno de omega Omega t por T. por omega, La derivada. Claro, ahí está. ¿sí? Por lo tanto, la velocidad nos va a quedar que es igual a la amplitud por omega por menos por el seno de omega t, ¿sí? Y luego, la aceleración es igual a ¿quién? A la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Que es igual a ¿quién? A la derivada de la velocidad, que la derivada del seno es el coseno por la derivada de lo que está dentro. Así que les va a quedar menos a por omega por, y lo pongo entre paréntesis, el coseno de omega t por omega. ¿Sí?
la derivada de lo que está dentro. Por lo tanto, la aceleración es igual a ¿quién? A menos A por omega cuadrado por el coseno de omega t. ¿Sí? Estas son las tres ecuaciones que yo necesito. La velocidad y x. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que estoy tratando de lograr? Llegar a esta ecuación. ¿Qué es lo que tengo? Aquí. Que la aceleración, ¿cuándo va a ser máxima? ¿Va a ser siempre constante o va a variar? Si vemos esta función. Veo esta función. ¿Cuánto va a valer la aceleración máxima? A por omega cuadrado. ¿Cuándo va a valer máximo? Cuando el coseno valga 1, ¿o no? O menos 1. Estas dos son, dije que Claro. se iba a mover constante, la amplitud va a ser constante, por lo tanto la única variable es el coseno de omega t. ¿Sí? Es decir, cuando omega t valga 0 o valga menos 1, o sea, o valga 180, la aceleración va a ser máxima, ¿o no? Cuando esto valga 1. ¿No ven? Claro, claro, claro. Lo voy a copiar. Lo voy a volver a poner. Igual, profe, yo entiendo la fórmula, no lo terminaría de entender si estuviese en movimiento eso. El movimiento es la proyección. Entonces, si estudiamos el movimiento antes de llegar a esta forma. Voy a eliminar estas dos formas. Ahí. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Y hemos obtenido cuánto vale la aceleración. Es decir, y lo voy a ampliar acá para que lo vean. Voy a mover mis ecuaciones. O sea, lo que yo no termino de entender es por qué la aceleración, sin recurrir a la fórmula, por qué la aceleración en los extremos vendría siendo máxima y no constante, sin recurrir a la fórmula, porque la fórmula ya te prueba que es así. Porque estoy haciendo el modelado de el sistema masa-resorte. ¿Cuándo tengo aceleración máxima? Acordate, segunda ley de Newton, fuerza es igual a ¿quién? Masa por aceleración. ¿Sí? Sí, sí. O sea, la masa. Vamos al sistema masa-resorte, acá arriba. Cuando la masa está en el centro, que está en el equilibrio, ¿experimenta alguna fuerza? No. O sea, que puede experimentar alguna aceleración acá en el medio. No. ¿Qué pasa cuando se está estirando? ¿Aumenta su velocidad o disminuye? No. ¿Disminuye o no? Disminuye. Claro. Ah, sí, Máxima y se disminuye hasta hasta acá. Y luego empieza a aumentar. Es decir, que en los tramos donde empieza a aparecer la fuerza del resorte es que tiene aceleración, que me lo explica la segunda ley de Newton. claro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a ser la aceleración máxima? ¿Cuándo? Cuando la fuerza sea máxima, ¿o no? Claro. Y si yo tengo que la fuerza del resorte es igual a menos K por X, ¿cuánto es lo máximo que puede valer la fuerza del resorte? Menos K por A, ¿o no? El máximo desplazamiento es la amplitud, ¿o no? Sí, sí, sí.
sea que la fuerza del resorte máxima es menos K por A. Por lo tanto, cuando se encuentre la máxima fuerza del resorte, es que voy a tener la máxima amplitud. ¿Estamos hasta ahí? Con el resorte lo entendí, joven. Bien, bueno, ahora vamos, esto es una explicación. Con la cinemática, para hallar las ecuaciones que me describan esto. ¿Sí? Este es mi modelo matemático que me describe esto que está pasando en el sistema masa-resorte. ¿Sí? Y lo voy a comprobar con estas tres ecuaciones. Vamos con X. Vamos por partes, dijo ya. Vamos con X. Cuando, recuerden que omega es la velocidad de rotación que es constante, ¿sí? Velocidad de rotación del ángulo constante, ¿sí? Eso no se lo olvide, es muy importante. Y le vamos a llamar frecuencia angular. Entonces, X, cuando este ángulo, acuérdense que es θ, valga 0, es decir, cuando esta masita pase por estos dos extremos, es decir, cuando θ valga 0, recuerden que θ es omega t, voy a poner acá, cuando θ valga 0, la X es igual a la amplitud, ¿o no? Sí. Cuando θ valga 90 grados, la masa, ¿dónde se va a encontrar? Acá arriba, ¿o no? Es decir, que X vale 0. ¿Me lo describe esta ecuación? Sí. Cuando θ valga 180, o pi, ¿dónde va a estar la masa? En menos A, ¿o no? Claro. Sí. Cuando θ valga 270 o 3 medios de pi, De vuelta en 0. va a estar en 270, va a estar en 0. Cuando θ valga 2 pi o 360, va a estar en 0. Es decir, que cumplió esto. Fue y volvió. ¿Sí? Claro. Bien. Vamos ahora a la velocidad. La velocidad, acordate, es igual a ¿quién? A omega por R, ¿o no? Sí, sí, sí. Que en este caso es Por A. el Por radio es altura. A. ¿Están viendo la ecuación? Es muy parecida, ¿o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad de la bolita. Cuando θ valga 0, ¿cuánto vale? 1. El seno de 0, ¿cuánto vale? Ah, perdón, 0, 0. 0. ¿Cuánto vale la proyección de la velocidad en X? De esta proyección, si esta es vertical. ¿Cuánto 0. vale la velocidad? 0. 0. ¿Lo ven? B por el seno, A por omega por el seno del 0 es 0. Cuando esto esté acá arriba, ¿qué va a pasar? Va a ser máximo ahí. Fíjate que la velocidad va a ser la máxima, A por omega. Es decir, ¿se cumple o no se cumple con el movimiento de masa-resorte? Acá la velocidad es 0, el desplazamiento es máximo. Aquí, ¿qué pasa? Velocidad es máxima y desplazamiento 0. ¿De qué me lo Claro. está cumpliendo? Cuando valga 180, el seno de 180, 0. 0. Es decir, estoy en este caso. Claro, nosotros primero vimos lo que vendría siendo el movimiento. Ahora estamos viendo con la velocidad. Claro, primero vimos X, ahora estoy viendo velocidad y luego voy a analizar la aceleración. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Fíjense que es menos. Recuerden que está el menos acá, no es mágico, no es cuestión. ¿Hacia dónde va la velocidad cuando sea 90? Hacia allá. Luego la velocidad viene hacia acá y cuando valga 270, el seno de 270, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1, por menos me queda más. Fíjense que apunta al X. ¿Sí?
Y cuando valga el seno de 360, 0. Estoy en este caso igual. ¿Sí? Es decir, que esta ecuación me describe de manera eficiente la distribución de las velocidades. ¿Sí? Para ello, lo único que necesito hallar es omega. Y ya vamos a llegar con la ecuación de la aceleración. Vamos a estudiar la aceleración. Analicemos la fórmula de la aceleración. Yo tenía que movimiento circular, la aceleración, lo voy a dibujar en azul, con un color más fuerte. La aceleración es radial, ¿o no? Lo voy a dibujar más grande. Claro. La aceleración es radial, ¿sí? Siempre. En todo instante es hacia abajo, hacia el centro, ¿sí? Y de la unidad 9, ¿cuánto valía la aceleración radial? Omega cuadrado por R, ¿o no? ¿Se acuerdan? Ajá, En que este caso el radio, ¿cuánto sería vale? la amplitud. Omega cuadrado por A, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Si se prestan atención. Entonces, cuando el ángulo valga 0, ¿cuánto vale la aceleración? En X, ¿no? Acá es X, perdón. Siempre estoy hablando de X, sino que me olvido. Esto es El velocidad en ángulo X. sea 0, el coseno va a ser 1, entonces va a ser la amplitud negativa, ¿no? Bien, aceleración radial apunta hacia el centro. Tiene lógica, Claro, hacia la izquierda. ¿sí? Cuando valga 90, la aceleración en X vale 0. La proyección de la aceleración vale 0. ¿Sí? Ajá. Y luego, cuando valga 180, ¿cuánto va a valer la aceleración? El coseno va a ser menos 1, entonces menos por menos más, y va a ir hacia la derecha. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y después en 270 y después. Es decir, si vemos la aceleración, es máxima y es hacia la fuerza del resorte es hacia acá. Por lo tanto, la aceleración es hacia acá. Claro. Cuando yo esté en el otro extremo, cuando esté comprimido, la fuerza del resorte va hacia allá, por lo tanto la aceleración va hacia allá. ¿Lo ven? Por eso hablaba de fuerza y no de energía usted recién. Claro, que lo tengo que asociar a la aceleración. Entonces ahora, igualo estas dos y veo que la aceleración máxima va a ser igual a ¿quién? A menos K por A sobre la masa. ¿Por qué? Porque de acá despejo, ¿sí? Que la fuerza del resorte es igual a ¿quién? Perdón. No, acá no es sobre la masa, es K por A, nada más, perdón. La fuerza del resorte. Está bien, la aceleración. ¿Y esto es igual a quién? Me olvidé acá. Acá a la derecha. La fuerza del resorte es igual a menos K por A, que es igual a la masa por la aceleración máxima. ¿Sí? Sí, sí, sí. De aquí obtengo esto. La fuerza del resorte máxima es igual a menos K por A, que es igual, por ley de Newton, masa por aceleración. ¿Ahí estamos? ¿Qué pasa? Que mi aceleración máxima, en este caso, va a ser igual a menos K por A sobre la masa. ¿Sí? Y eso va a ser igual a ¿quién? De mi ecuación cinemática, a menos A por omega al cuadrado, ¿o no? Esta ecuación. Esta ecuación, digo que la aceleración máxima es igual a menos A por, sí, es lo mismo, A por omega cuadrado. ¿Lo ven? Es decir, combino estas dos aceleraciones de la fuerza con la cinemática y me queda eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo en ambos términos?
la amplitud y el signo, que no me interesan. ¿Y qué me queda? Que omega al cuadrado es igual a K sobre M. Y este término es la frecuencia, que le voy a llamar frecuencia angular. Es la velocidad de rotación constante de la masa como si estuviera rotando alrededor del eje Z. Pero en realidad en el resorte no está rotando, se está desplazando. Pero lo estoy relacionando con constantes que tenga el sistema. Una de ellas, ¿cuál es? La constante del resorte y otra es la masa. Entonces, fíjense que el omega, por lo tanto, va a ser igual a la raíz de K sobre M. Y yo tenía que la omega era igual a 2 por pi por la frecuencia. O que era igual a 2 por pi dividido el periodo. Es decir, fíjense que yo puedo obtener, es decir, que la frecuencia va a ser igual a, o el periodo, puedo llamarlo también, es lo mismo. La frecuencia va a ser igual a la raíz de K sobre M, ¿sí? Todo eso dividido por pi. Es decir, fíjense que la frecuencia o el periodo, si quieren despejarlo, va a depender de la masa, va a depender de cuánto yo le estiro al resorte. No, fíjense que la aceleración que va a sufrir la masa y por lo tanto el periodo y todo lo que surja va a depender de quién, de la constante del resorte y de la masa. ¿Sí? Es decir, que va a ser más rápida la frecuencia mientras más duro sea el resorte o menor sea la masa, o mientras más grande sea la masa, más lento va a ser el movimiento. Eso lo vamos a ir a analizar. Pero esto es para que entiendan de dónde sale esa fórmula mágica. Está por ahí. Uf, 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 uf. Esa fórmula mágica que aparecía por ahí. Esta, omega era igual a K sobre M. ¿Sí? Que sale de todo ese desarrollo matemático. Después se transforma pura y exclusivamente en esto. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, la frecuencia va a depender de la constante de la masa y el periodo 2pi sobre m sobre masa. Entonces, yo para calcular el periodo, yo no necesito ni la amplitud. Yo lo único que necesito es hallar la constante del resorte y la masa que voy a desplazar, y con eso voy a determinar cómo va a ser el movimiento. ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo que les he querido explicar para hallar el periodo o la frecuencia es que fíjense que no depende de la amplitud y que este modelo matemático, este modelo de explicación, me dice que para hallar la frecuencia o el periodo que va a tardar cualquier masa con un determinado resorte, independientemente de cuánto yo lo desplace, ¿sí? El periodo va a ser siempre el mismo y va a depender de la masa y de cuán duro sea el resorte. ¿Sí? Las constantes que les presenté al principio, estas dos, dependen pura y exclusivamente de la constante del resorte y de la masa. No dependen de X, ¿sí? Dependen K y de la masa. ¿Sí? Sí. Listo por ahí. ¿Sí? Es decir,
con la balancita esta que me dio 6 newton y el desplazamiento que midió 0,03 metros, obtengo que la constante es de 200 newton. Y si después a este resorte, que ya conocí la constante, le meto una masa de 0,5 kilogramos y después desplace lo que la desplace, su periodo y su frecuencia van a depender de estos dos parámetros, de la masa y de la constante. ¿Sí? ¿Se entendió?